Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado exponer lo que son estrategias de intervención utilizadas en la aplicación de rehabilitación neuropsicológica. Para esto vemos que tenemos la rehabilitación cognitiva, modificación de la conducta, intervención con familias y la readaptación vocacional o profesional. La rehabilitación cognitiva esta técnica se basa en una serie de mecanismos cuyos objetivos son el mantenimiento y o mejora de las funciones cognitivas, el abordaje de la optimización de la capacidad cognitiva de cada paciente que se logra principalmente. Para esto, dentro de la rehabilitación cognitiva, tenemos a la restauración. La restauración, el profesional trabaja directamente sobre las funciones o funciones deterioradas. Los programas de restauración de la función, también llamados de reentrenamiento o estimulación de la función, normalmente implican la práctica de ejercicios diseñados para fortalecer algunos procesos básicos, tales como la atención, memoria, percepción, función ejecutiva. El fundamento teórico sobre el que se basa este tipo de intervención reside en la concepción de que la estimulación de los distintos componentes de los procesos cognitivos conducirá a un mejor procesamiento y a una autorización de dichos procesos, mostrados así un mejor rendimiento. La restauración de la función requiere que el paciente realice una serie de ejercicios más o menos repetitivos, en los que se vea directamente implicada la función alterada bajo el supuesto de que la red neuronal que participa en su ejecución estará siendo entrenada, facilitando, acelerando y dirigiendo la recuperación neuronal y los mecanismos de recuperación espontánea, promoviendo la plasticidad neuronal e incluso la regeneración de neuronas. La estimulación de la función implica mecanismos de abajo arriba, de modo que los estímulos externos o los procesos de bajo nivel son los que arrastran hacia la recuperación de los procesos de alto nivel. Así, este tipo de entrenamiento suele comenzar con tareas sencillas que se van complicando a medida que el paciente progresa. Las técnicas de restauración son útiles en la recuperación cognitiva, no solo en caso de daño cerebral ligero, sino también en personas sanas con el objetivo de mejorar determinadas funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento o la visopercepción. En este caso, de que existan problemas ligeros de memoria, pueden beneficiarse de la utilización de técnicas de restauración, tales como permitir el recuerdo de material durante mayor tiempo, utilizar la ayuda suplementarias o aumentar el número de veces que se presentan los estímulos. Observen, estos casos se debe a las consecuencias beneficiosas que la repetición ha tenido sobre los circuitos neurológicos subyacentes en el cerebro, aumentando su eficiencia. Cada una de estas técnicas se puede utilizar de manera independiente o de forma combinada en el contexto de la estimulación y la rehabilitación cognitiva. Para la mejor de los procesos atencionales y de la memoria operativa, se recomienda el entrenamiento específico en tareas asociadas a sus procesos con tareas de papel y lápiz u ordenador. Tareas visuales, auditivas, ejercicios de tachado, cancelación de letras o palabras en un contexto, detención de estímulos, rastreo visual, búsqueda de símbolos, ordenar letras para formar palabras. Empezamos por modalidades atencionales más básicas, ofreciendo ayudas verbales para refocalizar la atención y, lo más importante, la retroalimentación de forma positiva en el paciente después de cada ejercicio. Algunos trabajos indican que tanto para la memoria operativa como para la atención, la facilitación de feedback, que es herramienta de comunicación interpersonal o manifestación de nuestro punto de vista o opinión permanente sobre la calidad del rendimiento del paciente, es un factor relevante en el proceso de rehabilitación.
Para la mejora de los procesos de memoria operativa de forma específica, se recomienda el empleo de tareas de mantenimiento de la información, evocación y de demora. También tenemos la compensación. Cuando el daño está muy avanzado, se trabaja reforzando las habilidades preservadas para lograr una compensación del déficit. La compensación es una estrategia mediante la cual uno cubre consciente e inconscientemente debilidades, frustraciones, deseos o sentimientos de insuficiencia o incompetencia en un área de la vida a través de las gratificaciones o impulsos hacia la excelencia en otra área. La compensación puede cubrir deficiencias reales o imaginarias y la inferioridad personal o física. Las compensaciones positivas pueden ayudar a superar las dificultades. Por otro lado, las compensaciones negativas no lo hacen, lo que resulta un sentimiento reforzado de inferioridad. Hay dos tipos de compensación negativa. La sobrecompensación se caracteriza por un objetivo de superioridad, conduce a luchar por el poder, el dominio y la autoestima y la autoevaluación. También tenemos la infracompensación, que incluye una demanda de ayuda, conduce a la falta de coraje y al miedo por la vida. Un ejemplo bien conocido de sobrecompensación fallida se observa en personas que atraviesan una crisis de mediana edad. Al acercarse a la mediana edad, muchas personas carecen de energía para mantener sus defensas psicológicas, incluidos sus actos compensatorios. Ejemplo, la compensación puede seguir la dirección de una deficiencia percibida como cuando un miedo infantil al agua se compensa en exceso con una observación por la navegación o miedo original en los libros, ilustraciones al centrarse en la literatura, o puede oponerse al área original del problema, como cuando la ira de la infancia se convierte en un facilismo adulto inestable o tangencial a él, como cuando la debilidad deportiva se compensa con esfuerzo académico. Las personas narcisistas, según la teoría de la compensación, silencian los sentimientos de baja autoestima mediante el autoengrandecimiento. Por ejemplo, hablando altamente o contando a personas muy admiradas. Los niños narcisistas intentan compensar sus celos y su ira fantaseando por el poder, la belleza y la riqueza. Sustitución. Este mecanismo se basa en el aprendizaje de diferentes estrategias cuyo objetivo es minimizar la disminución de las funciones cognitivas. El aspecto central de la intervención se basa en enseñar al paciente diferentes estrategias que ayudan a minimizar los problemas resultantes de la disfunción cognitiva, tal como se realiza, por ejemplo, cuando se enseña a un individuo a utilizar diferentes ayudas externas. El objetivo de estas ayudas es reducir la participación de los procesos cognitivos afectados en la realización de tareas o actividades cotidianas. Implica el entrenamiento y uso de dispositivos o herramientas que ayuden al paciente a estructurar la información, a iniciar actividades previamente planeadas como agendas electrónicas o tradicionales, listas para comprar, tareas pendientes, también grabador de voz, relojes con alarma y buscadores de llaves. Las ayudas externas son el vehículo que emplean las estrategias de sustitución, siendo utilizadas con mayor frecuencia en cuadros de amnesia y demencia. En pacientes con alteraciones de la memoria se recomienda el empleo de medidas compensatorias destinadas al fomento de independencia funcional de tipo agendas, avisadores electrónicos, diarios o similares. Entre las estrategias generales para intervenir las dificultades de memoria se encuentran las ayudas de memoria externa, a partir de las cuales se busca reducir el impacto, los déficits cognitivos del paciente de la vida diaria. El uso de estas herramientas en rehabilitación de memoria ha sido considerado como el más importante acercamiento a la rehabilitación funcional de esta función cognitiva, ya que realmente ayuda a compensar el déficit tras alteraciones de memoria. Los avances en tecnología han permitido desarrollar sistemas de mensajería a distancia, como el denominado NeuroPag,
el cual permite programar en mensajes en el tiempo que son suministrados de forma visual u oral, en el momento deseado para que el sujeto recuerde actividades que debería hacer, citas médicas, tomar medicación, entre otros. Otras de las modalidades de intervención mediante las ayudas externas son las modificaciones ambientales que comprenden cambios externos, sin expectativas o expectativas mínimas de mejoras subyacentes de la capacidad intelectual global. Algunas de las manipulaciones consistentes con esta aproximación incluye utilización de soportes externos en forma de sistemas de clave oral o escritas que disminuyen las exigencias anestésicas. La adaptación del entorno tiene como objetivo facilitar la realización de las tareas al paciente, eliminando las barreras y posibles distractores, aportando claves para realizar las tareas, guiándole en el proceso de la actividad. En este caso no se trata exclusivamente de enseñar al paciente el camino para llegar a su destino, mediante flechas o etiquetados de los armados, dos de las modificaciones del entorno más frecuentes, sino que existen múltiples modificaciones que pueden ser empleadas para facilitar la vida de los pacientes, como por ejemplo, minimizar las posibles interrupciones, organizar listas con los pasos a seguir, utilizar sistemas de clasificación, fijar lugares para dejar mensajes. En la actualidad y cada vez con mayor importancia se considera la rehabilitación integral, donde se incluye el trabajo de varias funciones cognitivas a la vez, la atención, las funciones ejecutivas, y la memoria. Se rehabilita en conjunto como procesos en actividades de la vida diaria. Es difícil hablar de un proceso aislado sin referirse a los otros. Esta interdependencia se da a nivel neuroatómico y funcional, ya que estas funciones comparten numerosas estructuras y circuitos neuronales. También tenemos entre las estrategias modificación de la conducta. Es un tratamiento cognitivo-conductual. Englobamos en esta parte de la rehabilitación del paciente todos aquellos métodos psicológicos para lograr una óptima adaptación, así como la eliminación de conductas y pensamientos desadaptados y cambios, implantación de aquellos favorables para el paciente. Intervención con familia. Asesoramiento a las personas de su entorno sobre cómo tratar a las personas afectadas y su rol en el proceso de rehabilitación es muy importante en esta parte del tratamiento, la colaboración del cuidador a principal. La readaptación de vocación o profesional. Esta parte del proceso terapéutico se centra en el estudio y ejecución de todos aquellos factores que potencian y facilitan la readaptación e integración laboral del paciente, así como el mantenimiento de la misma. Vamos a ver un caso de lesión frontotemporal derecha como resultado de un traumatismo cráneoencefálico. El estudio se incluyó un paciente masculino diestro de 21 años de edad que cursaba el tercer semestre de la carrera de leyes. El paciente sufrió un fuerte accidente automovilístico que le provocó un severo traumatismo encefalocraniano como efecto postraumático. Se presentó pérdida de conciencia cuya duración se desconoce. No se requirió de intervención quirúrgica ni se presentaron las convulsiones. No obstante, el paciente se le indujo al estado de coma que duró un mes. Los medicamentos prescritos en esta ocasión fueron Evipal, fedinantoin, somacina, lucebanol y Renacen. El paciente además tomó medicamentos homeopáticos y recibió terapia física durante un mes. Los familiares del paciente reportan que después de haber recuperado la conciencia, el paciente presentó alteraciones motrices de manera general. Su lenguaje estaba muy disminuido, presentaba pérdida de control de esfínteres e imposibilidad para reconocer a sus familiares. Por otro lado, se reporta que después del accidente el paciente se comportaba de manera atenta y cariñosa con sus familiares, algo que no hacía previamente. También se volvió más irritable, es decir,
se desesperaba con mayor facilidad y podría llegar a alzar la voz y a discutir. También identificaron incapacidad para recordar eventos importantes recientes al accidente y dificultad para un nuevo aprendizaje en el área académica. Muy bien. Dentro de esto tenemos la descripción de las tareas. Tareas, tenemos el juego de mesa, se desglosa el juego en su totalidad, fichas, tableros, reglas. Se hace énfasis en las reglas del juego, se identifican y se evalúan las posibles estrategias. Se juega con ayuda de una tarjeta guía, lo que debe hacer cada jugador en su turno. En cada turno el paciente debe leer la tarjeta guía, incluso apoyar al terapeuta cuando es su turno. Posteriormente, cuando el paciente domine la tarjeta, se le pide que le siga de memoria tanto en su turno como en el del terapeuta, que es el guía del juego. La tarjeta se puede mirar si es necesario al final. Juntos hacemos un resumen de lo que fue el juego, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Tareas de planeación. Dentro de eso tenemos el juego de los cubos de escala de Western. También tenemos la sopa de letras, situaciones hipotéticas de la vida cotidiana, extraer la idea general de imágenes, comprensión de textos, problemas aritméticos, tareas de mediación del recuerdo y tareas de construcción del texto. Los cubos de la escala Wendler. Se muestra que todos los cubos son iguales. Se les indica que observen el modelo y que coloquen la transferencia con una cuadrícula sobre el modelo. A partir del uso de la transparencia, que identifique qué partes forma el modelo, armar el modelo y verificar. La sopa de letras. Identifica el tema sopa de letras, busca el orden de lista, barrido visual con apoyo de lápiz, siguiendo un orden de izquierda a derecha o arriba a abajo, para ir buscando palabras. Iniciar buscando la primera letra de la palabra en turno. Hacer un barrido alrededor de las letras buscando las siguientes letras de palabras. También tenemos la situación hipotética de la vida cotidiana. ¿Cómo hacemos saber esta técnica? Se le despliega todas las condiciones de la situación dada: preparar un platillo, lavar el auto, limpiar su cuarto, uso de agendas. Se escribe junto con el paciente los pasos a seguir lo más desplegado posible, no importa el orden. En conjunto se le ayuda a organizar el orden de los pasos. Se hace énfasis porque debe ser ese orden. Al final el paciente lo dice con sus palabras de memoria. Se le deja de tarea que lo aplique en casa y que reporte el resultado. Esto se discute en la siguiente sesión. Otra es extraer ideas generales de imágenes. Se le indican los pasos a seguir y se le explican las ventajas de cada paso. Observen la imagen, identifiquen los elementos, escriban en oraciones coherentes lo que ve, verifique con la imagen, póngale un título a la imagen. Total, verifique con las oraciones y la imagen. Comprensión de textos. Se les indican los pasos a seguir, se les explica las ventajas de cada paso, leen el texto con atención, subrayan las palabras desconocidas y buscan en el diccionario. Dividir el texto en partes según su sentido, identifican cada parte según su sentido, decir de qué se trata en sus palabras, verifica si se ha identificado correctamente y si no, corregir, asignar un subtítulo para esta parte, escribirlo, verificar y el subtítulo es de acuerdo a lo que leen. También tenemos los problemas aritméticos que explican los problemas aritméticos. No siempre se resuelven de manera directa, que pueden haber pasos intermediarios. Se les resalta la importancia de tener en mente las preguntas finales. Se les muestran los pasos a seguir y se explican las ventajas de cada paso. También tienen que leer el problema en su totalidad, estar atento, dividir el texto en partes según su significado y subrayar con distintos colores, analizar cada enunciado e identificar el sentido. Identificar la pregunta final, hacer un plan escrito
de las posibles resoluciones. También tenemos la tarea de mediación del recuerdo. Se le muestra una imagen por un tiempo específico, se le indica que observe la lámina con atención y el orden, que a la vez verbalice y escriba los elementos presentes, objetos, personas, colores, formas y acciones. Este paso luego es mental. Busca asociaciones que ayudan a recordar, se le retira la imagen, debe describir la imagen verbalmente sin ver las estrategias que utilizaron para almacenar la información. Tareas de construcción de textos. A partir de un texto escrito, una imagen o una secuencia de imagen, se le pide al paciente que extraiga los elementos del estímulo, que los describa en varias oraciones, luego que una estas oraciones de manera coherente utilizando un esquema de conectivo, ¿no? Este esquema consiste en una oración más conectivo más oración. Muy bien. Ahora sí pasamos a los resultados. En los resultados vemos que la evaluación neuropsicológica después de concluida la aplicación del programa de rehabilitación de los procesos regulatorios, principalmente los involuntarios con fuerte efecto sobre la retención de información y de la actividad intelectual, se prosiguió con la revaloración que se llevó a cabo en una sesión por cuestiones de tiempo. Estos se eligieron a partir de las ejecuciones del paciente, es decir, aquella donde fueron más evidentes sus dificultades y por tanto sus mejoras después del proceso rehabilitatorio. En lo que respecta a la organización cinética de los movimientos, requirió solo 2 modelos de los que debía ser. Lo logra hacer sin simplificaciones ni cambios en la secuencia. La única simplificación fue autocorregida. Mejora la ejecución con velocidad en su ejecución con uso del lenguaje. Inicia sin dificultad alguna. Sin embargo, de la nada y sin razón aparente, cambia la secuencia una vez, lo cual corrige de inmediato. Muy bien. Discusión. La importancia de la rehabilitación neuropsicológica en los casos del traumatismo encéfalo-craneano radica en ofrecer al afectado la oportunidad de ser lo más funcional e independiente posible. La reorganización de los procesos psicológicos superiores permite la readaptación de este paciente. Sin embargo, no es un proceso sencillo para el paciente ni para sus familiares. Muy bien, es necesario realizar una evaluación exhaustiva para poder identificar el cuadro clínico una vez haya pasado la terapia aguda. Las observaciones cualitativas realizadas durante la evaluación y el diagnóstico permiten la creación de un programa de rehabilitación neuropsicológica apto para el paciente en cuestión. El programa debe tener objetivos asociados con lo que quiere conseguir el paciente y su familia en su vida diaria, lo cual se ha identificado en otros estudios con este paciente. Además, el programa debe ser motivado y dinámico. La motivación permitirá el inicio y la conclusión del programa, así como la interiorización y generalización del aprendizaje. El dinamismo, que consiste en cambiar el nivel de complejidad de las tareas y variarlas, aporta el mantenimiento de motivación y la adaptación del programa a los alcances o retroceso del paciente. En este caso, de este artículo, la evaluación mostró que el paciente muestra retrocesos, ¿no? En el caso de este artículo, el paciente presenta como principal afectación mecanismos frontales de regulación y control, afectando especialmente el acceso a la información almacenada. Entre las dificultades más evidentes podemos mencionar el conflicto para inhibir producciones desorganización en el lenguaje escrito, desorganización en el lenguaje escrito, unión de palabras que no van juntas, mal uso de las mayúsculas, selección inadecuada de estrategias para almacenar información, por lo que presenta errores de contaminación y cambio de orden. Y en tareas complejas se evidencia la leve dificultad de preparación y mantenimiento de un plan adecuado.
Los resultados fueron positivos. Se observaron cambios en la ejecución del paciente, tanto en las pruebas neuropsicológicas como en su vida cotidiana, en casa, en los estudios. Incluso se identificó la generalización en situaciones que no fueron trabajos específicamente en sesiones terapéuticas. Acá tenemos la descripción del programa de rehabilitación por etapas, considerando objetivos, tareas, orientaciones y otras consideraciones para la hora de aplicarlo, ¿no? Objetivo: familiarizar al paciente con el proceso de rehabilitación, aumentar la independencia en su vida cotidiana. En las primeras 13 sesiones se fortalece los aspectos de planeación de la actividad intelectual, promover el uso de estrategias para favorecer el recuerdo, y en las otras 21 potenciar la producción escrita. En las tareas se dio preliminar el dominó y las damas. En las 13 primeras sesiones, situaciones hipotéticas, cubos, recuerdos activos de imágenes, extraer ideas generales de una imagen, de una secuencia, de un texto, resolución de problemas aritméticos y sopa de letras. En las otras sesiones se relató a partir de imágenes o secuencias de imágenes, relató a partir de un texto, resolución de problemas aritméticos y trabajo con conectivos. Orientación: preliminar, instrucción por parte del terapeuta, tarjeta de orientación, material de apoyo, tableros para marcar las movidas. Y la primera, 13 sesiones, instrucción por parte del terapeuta, tarjetas de orientación, esquemas y diagramas, materiales de apoyo, acetato, colores y subrayado. Y en la segunda parte, que son las 21 sesiones, instrucción por parte del terapeuta, tarjetas de orientación, esquemas de conectivos, material de apoyo, colores y subrayado. Otros, medidas de control, apagar celular, comentarios accesorios, organización del cuaderno de control, las emociones, TIC y estudios. Conclusiones del caso. La rehabilitación neuropsicológica es de gran importancia en la reinserción de los pacientes con lesiones cerebrales a su vida cotidiana. La evaluación neuropsicológica es una herramienta primordial en un proceso de rehabilitación porque permite identificar el cuadro clínico del paciente, crear el programa acto y controlar los avances de dicho programa. Los traumatismos cranioencefálicos, aunque aparentemente localizados, no muestran un cuadro clínico específico y estático. Las alteraciones de los procesos psicológicos superiores como consecuencia de un traumatismo implica una afectación sistémica. Un traumatismo frontotemporal derecho puede provocar dificultades de regulación y control con énfasis en el acceso de información almacenada. El programa de rehabilitación aplicado fue eficaz. Conclusiones generales de las estrategias de rehabilitación neuropsicológicas. Para terminar, es importante indicar que cada persona es diferente, por lo tanto, es crucial realizar una evaluación individualizada para conocer la naturaleza del daño, la personalidad, los comportamientos, las motivaciones y el nivel cognitivo del paciente, entre muchos otros aspectos. Además, es fundamental que en la rehabilitación neuropsicológica, siempre que se pueda, la familia esté presente en la intervención. Esto se debe a que ellos pasan más tiempo con el paciente y son la mejor herramienta de colaboración para aplicar lo aprendido en la vida diaria. Sin duda, ayudarán a las personas a mejorar cada vez más su calidad de vida y desarrollar su autonomía. Gracias. Eso es todo.